El sol aún no había pintado el horizonte cuando los pies descalzos de Aminata tocaron la tierra polvorienta fuera del hogar de ladrillo de barro de su familia. A los 15 años, sus hombros ya llevaban las marcas permanentes de los bidones de plástico. 20 litros cuando estaban llenos, una carga que había moldeado no solo su cuerpo sino toda su existencia. La aldea de Gurma se encontraba en el norte de Burkina Faso, donde el paisaje implacable del Sahel se extendía infinitamente, salpicado de espinosos árboles de acacia que ofrecían poca sombra y menos esperanza. Su hermano menor Seydou se movió en su colchón de paja mientras ella se desplazaba silenciosamente por su única habitación. A los 8 años debería haber estado en la escuela, pero el aula más cercana estaba a 12 kilómetros de distancia, y su padre lo necesitaba para cuidar las 3 cabras restantes, todo lo que quedaba de un rebaño que una vez tuvo 30 antes de que la sequía se llevara el resto. Su madre, Fatoumata, yacía inmóvil, su respiración superficial y laboriosa. La fiebre se había apoderado de ella hacía 3 días y sin medicina adecuada se debilitaba con cada hora que pasaba. «Aminata», susurró Seydou, su voz cargando el peso de la preocupación que ningún niño debería soportar. «¿Mamá estará bien?» Se arrodilló junto a él, acariciando su cabello con manos ya ásperas por años de cargar contenedores de agua. «Estará bien, pequeño. Voy a buscar agua del pozo nuevo. El agua limpia la ayudará». Era una mentira envuelta en esperanza. El pozo viejo de la aldea se había secado 6 meses atrás, obligando a todos a hacer el viaje a Dori, el pueblo más cercano con pozos perforados funcionales. 20 kilómetros ida y vuelta, cada día, por agua que no estaba garantizada que fuera limpia. Aminata había hecho este viaje 184 veces desde que el pozo se secó. Llevaba la cuenta haciendo pequeñas marcas en el poste de madera junto a su puerta. Los contenedores de plástico esperaban como centinelas junto al umbral. 4 bidones de 20 litros que necesitaban ser llenados, cargados y de alguna manera transportados de vuelta antes de que el sol abrasador de la tarde hiciera imposible el viaje. Otras mujeres y niñas de los compounds vecinos ya estaban comenzando sus propias peregrinaciones, sus siluetas oscuras contra el cielo previo al amanecer. «Aminata, espera». Su padre, Omarou, salió de la pequeña habitación contigua donde había estado durmiendo desde que Fatoumata se enfermó. Su rostro llevaba las líneas curtidas de un hombre que había visto su tierra convertirse en polvo y sus sueños evaporarse como el rocío matutino. «Llévate el burro hoy. Tu madre necesita que regreses rápido». El burro, viejo y terco, era su posesión más valiosa después de las cabras. Usarla para la recolección de agua significaba que no podría ayudar con otras tareas esenciales, pero los ojos de Omarou tenían una desesperación que hacía clara la decisión. Sus pequeños ahorros, apenas suficientes para un saco de mijo, no se extenderían para cubrir medicina para Fatoumata a menos que pudieran encontrar ingresos adicionales de alguna manera. Mientras Aminata cargaba los contenedores en el lomo del burro, pensó en sus sueños. Antes de que el pozo se secara, había asistido a la escuela del pueblo de manera intermitente, mostrando particular aptitud para las matemáticas y los idiomas. El maestro, Monsieur Caboret, había hablado con sus padres sobre su potencial, mencionando becas para estudiantes brillantes para continuar su educación en Ouagadougou, la capital. Esas conversaciones ahora se sentían como recuerdos de otra vida. La educación era un lujo que ya no podían permitirse cuando la supervivencia exigía cada hora despierta. Mientras sus antiguos compañeros de clase en aldeas más afortunadas aprendían sobre el mundo más allá de sus fronteras, Aminata estaba aprendiendo el ángulo preciso necesario para equilibrar un contenedor de 20 litros en su cabeza sin derramar una gota. El viaje a Dori comenzó como todos los demás. El sendero estaba gastado y suave por miles de pies, haciendo la misma peregrinación desesperada. Pasó las ruinas de lo que una vez había sido una próspera comunidad agrícola. Compounds abandonados donde las familias se habían rendido y migrado al sur en busca de trabajo y agua.
El silencio solo se rompía por las pezuñas del burro contra la tierra dura y el llamado distante de un pájaro solitario. A la mitad del viaje, Aminata se encontró con Mariam, una mujer de una aldea vecina que se había convertido en compañera en estas expediciones diarias. Mariam cargaba gemelos en su espalda mientras equilibraba un contenedor en su cabeza, una hazaña que requería fuerza y equilibrio casi sobrehumanos. Su esposo se había ido a las minas de oro en Ghana 6 meses atrás, prometiendo enviar dinero que nunca llegó. «Escuché rumores en Dori ayer», dijo Mariam, ajustando la tela que aseguraba sus bebés. «Algunas personas dicen que se avecinan cambios, que el nuevo gobierno en Ouagadougou se preocupa por aldeas como las nuestras». Aminata también había escuchado susurros, pero había aprendido a no confiar en las promesas de los políticos. Cada elección traía nuevas caras haciendo las mismas promesas sobre agua, escuelas y atención médica. Sin embargo, nada cambiaba jamás para lugares como Gourma. Eran demasiado pequeños, demasiado remotos, demasiado pobres para importar en los grandes cálculos de la política nacional. El sol subía más alto mientras caminaban, y Aminata sintió el dolor familiar comenzando en su espalda baja. Para cuando llegaron a las afueras de Dori, su camisa estaba empapada de sudor y el burro respiraba pesadamente. El verdadero desafío del día apenas estaba comenzando. El centro de distribución de agua de Dori era un estudio en caos organizado. 3 plataformas de concreto rodeaban pozos perforados profundos, cada uno con una bomba manual que requería fuerza considerable para operar. Alrededor de cada plataforma, las filas se extendían por cientos de metros, mujeres, niños y hombres ancianos aferrándose a contenedores de todo tamaño y descripción imaginables. Los afortunados tenían carretillas o carretas de burro, la mayoría cargaba su peso en sus cabezas u hombros. Aminata se unió a la fila más larga, sabiendo por experiencia que servía al pozo con el agua más limpia. La espera sería de al menos 4 horas, pero el agua contaminada ya se había llevado 2 niños en Gourma esta temporada. No podía arriesgarse a llevar a casa algo que pudiera empeorar la condición de su madre. La conversación a su alrededor zumbaba con la mezcla usual de chismes, quejas y aceptación resignada. Las mujeres discutían familiares enfermos, cosechas fallidas y esposos que habían desaparecido buscando trabajo en ciudades distantes. Los niños jugaban juegos elaborados con tapas de botellas y piedras, su risa proporcionando breves momentos de alegría en una escena por lo demás sombría. ¿Escuchaste sobre el discurso del presidente Traoré la semana pasada?, preguntó una mujer anciana llamada Balquisa, cuya aldea yacía aún más al norte que Gourma. Habló sobre el desarrollo rural, sobre traer servicios a lugares olvidados. «Los políticos siempre hablan», respondió otra mujer, su voz pesada con escepticismo. «Mi abuela escuchó las mismas promesas de cada presidente desde la independencia. Vienen, hablan, se van, y nosotros seguimos caminando por agua». Aminata escuchó pero no participó. Había aprendido a conservar su energía para las demandas físicas del día en lugar de desperdiciarla en discusiones políticas. Aún así, algo sobre la manera en que la gente hablaba se sentía diferente esta vez. Había menos rechazo completo, más curiosidad cautelosa. 2 horas después de la espera, un camión del gobierno rugió hacia el patio del centro de distribución. Esto era inusual. Los vehículos gubernamentales rara vez aparecían en Dori, excepto durante las campañas electorales. Un hombre en uniforme militar salió, acompañado por varios ingenieros civiles cargando portapapeles e instrumentos de medición. El oficial se dirigió a la multitud a través de un megáfono. «Ciudadanos, soy el coronel Ouedraogo, representando la iniciativa de desarrollo rural del presidente Ibrahim Traoré. Estamos aquí para evaluar los desafíos de acceso al agua y comenzar a planificar intervenciones inmediatas». Un murmullo se extendió por las filas. Algunas personas abandonaron sus posiciones para acercarse al camión, mientras que otras, como Aminata, mantuvieron sus lugares, no dispuestas a perder horas de espera por lo que podría resultar ser promesas vacías. «Estamos documentando cada aldea dentro de un radio de 50 kilómetros», continuó el coronel.
En 6 meses, apuntamos a establecer puntos de agua que eliminarán estos viajes diarios por necesidades básicas. Balquiza se acercó cojeando al camión, su rostro curtido, determinado. Coronel, soy de Tinakov, 40 kilómetros al norte. Hemos estado haciendo este viaje por 3 años desde que nuestro pozo colapsó. Mi nieta, señaló a una niña de la edad de Aminata, nunca ha asistido a la escuela porque pasa cada día caminando por agua. El coronel tomó notas mientras uno de los ingenieros dibujó algo en un mapa. Señora, Tinakov está en nuestra lista de prioridades. Comenzamos las instalaciones allí el próximo mes. Esperanza y escepticismo lucharon visiblemente en los rostros de toda la multitud. Estas eran personas que habían aprendido que la supervivencia dependía de confiar solo en lo que podían ver y tocar. Sin embargo, la presencia de ingenieros reales, los mapas detallados, los cronogramas específicos, algo se sentía sustantivamente diferente. Aminata finalmente llegó al frente de su fila cuando el calor de la tarde alcanzó su punto máximo. La manija de la bomba estaba abrasadora al tacto y tuvo que envolver su pañuelo alrededor de ella para evitar quemaduras. Cada golpe trajo agua preciosa que dirigió cuidadosamente a sus contenedores, sin desperdiciar ni una sola gota. Los bidones, una vez llenos, transformaron su burro de compañero en una bestia de carga reacia. El viaje de regreso sería más lento, más traicionero, con el peso adicional haciendo cada paso precario. Pero cuando comenzó la caminata a casa, Aminata se encontró pensando en las palabras del coronel. ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si el presidente Traoré realmente entendiera que aldeas como Gurma existían, que niñas como ella estaban sacrificando sus futuros por la supervivencia familiar? El pensamiento se sentía peligroso. La esperanza era un lujo que la había decepcionado demasiadas veces. El burro tropezó a la mitad del camino a casa, enviando agua chapoteando peligrosamente cerca de los bordes del contenedor. Aminata estabilizó la carga, sus manos temblando no por el esfuerzo físico, sino por el agotamiento que llegaba hasta los huesos. Este era su viaje número 185 por agua desde que su pozo se secó. ¿Cuántos más haría antes de que algo, cualquier cosa, cambiara? Mientras las siluetas familiares de Gurma aparecieron en el horizonte, Aminata vio humo elevándose de su compound. El pánico se apoderó de su corazón. ¿Había pasado algo con su madre? Urgió al burro hacia adelante, ignorando la protesta de sus propios músculos adoloridos. Pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que el humo venía de un pequeño fuego donde Seydou intentaba preparar gachas de mijo. Su padre se sentaba junto a Fatumata, sosteniendo su mano mientras ella dormía inquietamente. La escena era pacífica, incluso esperanzadora. La respiración de su madre parecía más estable que cuando Aminata había salido esa mañana. ¿Cómo está?, preguntó Aminata, descargando cuidadosamente los contenedores de agua. Mejor, respondió Omaru, aunque sus ojos permanecían preocupados. La fiebre cedió hace 1 hora. Agua limpia y descanso, eso es lo que necesita ahora. Cuando se acercaba la tarde, Aminata se sentó fuera de su compound, observando al sol pintar el cielo en tonos de naranja y rojo. Su cuerpo dolía del viaje del día y mañana traería la misma rutina, a menos que los funcionarios del gobierno resultaran ser más que otra promesa falsa. A la distancia, podía ver otras niñas de compounds vecinos preparándose para sus propias salidas temprano en la mañana. El ciclo continuaría, como había sido por meses, hasta que algo fundamental cambiara. La pregunta era si ese cambio vendría de fuerzas externas o de dentro de ellos mismos. Pasaron 3 semanas antes de que Aminata viera la primera señal concreta de que la visita del coronel Ouedraogo había sido más que teatro político. Regresaba de otro viaje agotador a Dori cuando divisó vehículos en el horizonte, no los camiones de ayuda usuales que ocasionalmente distribuían grano, sino maquinaria pesada que se veía distintamente decidida. Una plataforma de perforación dominaba la caravana, su estructura metálica brillando bajo la dura luz del sol. La acompañaban camiones cisterna de agua, un camión generador y varios Land Cruisers llenos de ingenieros y funcionarios del gobierno.
La procesión se movía lentamente pero deliberadamente hacia Gurma, levantando nubes de polvo que podían verse por kilómetros. La noticia se extendió por la aldea más rápido que un incendio. Los niños corrieron junto a los vehículos, gritando emocionados en Moor y Fulfulde. Las mujeres salieron de sus compounds, algunas aún llevando las expresiones cansadas de quienes habían aprendido a no confiar fácilmente, otras permitiendo que sonrisas cautelosas se asomaran por sus rostros. Aminata aceleró el paso, el burro sintiendo su urgencia. Para cuando llegó al centro de la aldea, ya se había reunido una multitud alrededor de la plataforma de perforación. La ingeniera principal, una mujer en sus 40 llevando ropa práctica color caqui y un casco duro, se dirigía a los aldeanos a través de un intérprete. «Mi nombre es ingeniera Konate», dijo, su voz llevándose claramente por la multitud reunida. «Estamos aquí por órdenes directas del presidente Traoré para establecer una fuente de agua permanente para Gurma y los asentamientos circundantes. La perforación comenzará esta tarde». Omarú apareció junto a Aminata, su rostro una mezcla de incredulidad y esperanza cuidadosa. «Eligieron nuestra aldea», murmuró. «Después de todos estos años, nos eligieron». El proceso de perforación era fascinante y aterrador en igual medida. La plataforma masiva se posicionó en el centro de la aldea, su motor diésel rugiendo a la vida con un sonido que parecía sacudir la propia tierra. La broca de perforación, más grande que cualquier cosa que la mayoría de los aldeanos había visto jamás, comenzó su viaje implacable hacia abajo a través de capas de arena, arcilla y roca. La ingeniera Konat explicó el proceso a los observadores curiosos. «Estamos perforando para alcanzar el acuífero a aproximadamente 80 metros de profundidad. Nuestros estudios geológicos indican excelente calidad y cantidad de agua a ese nivel. Una vez que toquemos agua, instalaremos un sistema de bombeo solar que proporcionará agua limpia las 24 horas del día». Aminata se encontró parada lo suficientemente cerca para hacer preguntas, algo que rara vez hacía en grupos grandes. «Ingeniera, ¿cuánto tiempo antes de que el agua esté disponible? Si tocamos el acuífero como esperamos, tendrán agua fluyendo en 10 días», respondió Konate. «Pero quiero ser honesta con ustedes, esto es solo el comienzo. El presidente Traoré se ha comprometido a instalar sistemas similares en más de 300 aldeas a través de Burkina Faso este año. Su aldea es parte de una transformación mucho más grande». Las palabras enviaron una sensación extraña a través del pecho de Aminata, algo entre emoción y miedo. Por tanto tiempo toda su existencia había girado alrededor del viaje diario por agua. ¿Qué haría con esas 8 horas? ¿Qué haría cualquiera de ellos? Esa tarde, mientras el equipo de perforación hizo campamento cerca, la familia de Aminata se sentó alrededor de un pequeño fuego discutiendo los eventos del día. Fatumata, ahora recuperada de su fiebre, sostuvo a Seydou cerca mientras Omarú miraba las llamas. «Si verdaderamente tenemos agua aquí», dijo Fatumata en voz baja, «Aminata puede regresar a la escuela, Seydou puede aprender a leer apropiadamente, incluso podríamos expandir la granja, cultivar vegetales que necesiten riego regular». Las posibilidades se sentían abrumadoras. Aminata se había acostumbrado tanto al modo de supervivencia que imaginar un futuro más allá de las necesidades básicas parecía casi abstracto. Pero mientras yacía en su estera para dormir esa noche, escuchando el zumbido distante del equipo de perforación, se permitió soñar sobre lecciones de matemáticas y gramática francesa, sobre libros que podría leer y lugares que algún día podría ver. El avance llegó en el 7º día. Aminata estaba ayudando a su madre a preparar el desayuno cuando gritos estallaron desde el sitio de perforación. Agua clara y limpia brotaba del pozo perforado, más agua de la que la aldea había visto en años, fluyendo libre y abundantemente. La celebración fue diferente a cualquier cosa que Gurma hubiera experimentado en memoria viviente. Las mujeres ulularon, los niños bailaron e incluso los ancianos más escépticos se permitieron sonreír.
La ingeniera Conant probó la calidad del agua inmediatamente, confirmando que cumplía con estándares internacionales para agua potable. Este acuífero puede abastecer no solo a Gurma, sino a 4 aldeas vecinas, anunció. Estableceremos puntos de distribución para asegurar que todos tengan acceso. Mientras los paneles solares y el equipo de bombeo se instalaron durante los días siguientes, Aminata hizo lo que decidió sería su viaje final a Dori. No porque el nuevo pozo fuera funcional, eso tomaría algunos días más, sino porque quería despedirse de la rutina que había definido su adolescencia. El sendero familiar se sintió diferente bajo sus pies, sabiendo que podría nunca caminarlo otra vez por necesidad. Cuando llegó al centro de distribución en Dori, encontró a Balkisa y varias otras mujeres que había llegado a conocer a través de meses de espera compartida. Así que es verdad, dijo Balkisa abrazando a Aminata calurosamente. Tu aldea tiene agua ahora. Que Alá bendiga al presidente Traoré por recordar a los olvidados. Dicen que Tin Akov es el próximo mes, añadió Mariam, quien se había vuelto como una hermana mayor durante sus viajes juntas. Mis gemelos crecerán sin conocer jamás esta caminata. El viaje de regreso se sintió simbólico, ceremonial. Aminata caminó lentamente, memorizando el paisaje que había sido tanto adversario como maestro. Las acacias espinosas, los lechos secos de arroyos, los compounds abandonados, todo había moldeado su entendimiento de la resistencia, de la comunidad, del delicado equilibrio entre esperanza y supervivencia. Cuando coronó la colina final antes de Gurma, pudo ver los paneles solares brillando bajo el sol de la tarde, la plataforma de concreto alrededor del nuevo pozo, y la reunión de personas que ya no necesitaban hacer elecciones imposibles entre educación y supervivencia, entre salud y necesidad. Sus días de cargar agua estaban terminando, pero Aminata percibía que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. 6 meses después de que la primera gota de agua limpia fluyera del nuevo pozo de Gurma, Aminata se paró frente a un aula por primera vez en más de un año. Sus manos, una vez permanentemente manchadas por agarrar manijas de bidones, ahora sostenían libros de texto y cuadernos. Los callos se estaban desvaneciendo, reemplazados por manchas de tinta de horas de escritura. La transformación no había sido inmediata ni fácil. Cuando el pozo se volvió operacional por primera vez, Aminata luchó con lo que los psicólogos podrían llamar culpa del superviviente. Mientras celebraba tener agua, no podía olvidar a las miles de niñas a través de Burkina Faso y el Sahel que aún estaban haciendo esos mismos viajes desesperados que ella una vez conoció tan bien. El programa de desarrollo rural del presidente Traoré había excedido incluso las expectativas optimistas. La promesa inicial de 300 aldeas se había expandido a más de 800. Cada instalación siguió el mismo proceso metódico. Estudios geológicos, consulta comunitaria, perforación e instalación de sistemas solares diseñados para durar décadas en lugar de años. Pero los pozos de agua se estaban revelando como más que proyectos de infraestructura. Eran catalizadores para la transformación que se extendía por cada aspecto de la vida rural. En Gurma, los cambios habían sido profundos y a veces inesperados. Con agua fácilmente disponible, las mujeres tenían tiempo para perseguir actividades generadoras de ingresos. Fatumata comenzó un pequeño jardín, cultivando tomates y cebollas que vendía en el mercado de Dori. El ingreso adicional, modesto pero consistente, permitió a la familia comprar mejores semillas para sus campos de mijo e incluso adquirir 2 cabras adicionales. Seydou, ahora de 9 años, asistía a la escuela regularmente por primera vez en su vida. Sus habilidades de lectura, inicialmente muy atrasadas para su grupo de edad, mejoraron rápidamente una vez que pudo enfocarse en el aprendizaje en lugar de la supervivencia. El maestro de la aldea, Monsieur Caboret, reportó que la asistencia había aumentado 60% desde la instalación del pozo. Para Aminata, la transición resultó más compleja que simplemente regresar a su viejo escritorio. Meses de trabajo físico habían fortalecido no solo su cuerpo, sino su entendimiento de la resolución práctica de problemas.
Se encontraba impaciente con lecciones teóricas que parecían desconectadas de los desafíos reales que enfrentaba su comunidad. Maestro, dijo durante una lección de matemáticas sobre calcular áreas, ¿podríamos usar estas fórmulas para planificar parcelas de cultivo más eficientes alrededor de nuestra nueva fuente de agua? Monsieur Caboret pausó, reconociendo algo diferente en su estudiante que regresaba. Esa es una excelente pregunta, Aminata. ¿Por qué no desarrollas eso como un proyecto? Esta intersección de aprendizaje académico y aplicación práctica se volvió la pasión de Aminata. Comenzó a documentar los cambios en Gurma desde la instalación del pozo, rendimientos de cosechas, tasas de asistencia escolar, mejoras de salud, actividades económicas. Sus cuadernos se llenaron con datos que contaban la historia de la transformación en números y observaciones. Su trabajo llamó la atención de la ingeniera Conate, quien había permanecido involucrada en monitorear el desempeño del pozo. Durante una de sus visitas rutinarias, revisó la documentación de Aminata con creciente interés. Esto es exactamente el tipo de datos que necesitamos, le dijo Conat. Estás midiendo impacto de maneras que nuestros informes oficiales pierden. ¿Estarías interesada en expandir este trabajo? La oportunidad que emergió estaba más allá de cualquier cosa que Aminata hubiera podido imaginar. El Ministerio de Agua y Saneamiento buscaba jóvenes de comunidades afectadas para unirse a su equipo de monitoreo y evaluación. Necesitaban individuos que entendieran los desafíos rurales de primera mano, pero que también pudieran analizar datos y comunicar hallazgos efectivamente. Viajarías a nuevos sitios de pozos a través del país, explicó Conate. Documentar cambios, entrevistar familias, evaluar necesidades comunitarias. Tus perspicacias podrían ayudar a mejorar nuestro enfoque al desarrollo rural. La ironía no se le escapó a Aminata. Ella, quien una vez había caminado 20 kilómetros diarios por agua, ahora viajaría miles de kilómetros para asegurar que otras comunidades no tuvieran que hacer el mismo viaje. Su primera asignación la llevó a una aldea en el este de Burkina Faso, donde un nuevo pozo había estado operacional por 3 meses. Los paralelos con su propia experiencia eran llamativos, pero también observó diferencias importantes. Esta comunidad había usado su acceso mejorado al agua para establecer un proyecto de cultivo de arroz a pequeña escala, algo imposible en el clima más seco de Gurma. Cada aldea encuentra su propio camino una vez que el agua se vuelve disponible, notó en su informe. La infraestructura crea oportunidad, pero las comunidades definen cómo usar esa oportunidad. Durante sus viajes, Aminata a menudo encontraba otros jóvenes cuyas vidas habían sido transformadas por el programa de agua. En Kudugu conoció a Salamata, quien se había vuelto la primera mecánica femenina de su aldea, aprendiendo a mantener y reparar los sistemas de bombeo solares. En Bobo Dioulasso entrevistó a Abdoulaye, quien usó su tiempo liberado para desarrollar un pequeño negocio entregando agua limpia a comunidades vecinas que aún no habían recibido pozos. Estos encuentros reforzaron su creciente entendimiento de que el programa del presidente Traoré representaba más que desarrollo de infraestructura, estaba liberando potencial humano que había estado limitado por necesidades básicas de supervivencia. Jóvenes que habían estado atrapados en ciclos de subsistencia diaria estaban emergiendo como emprendedores, estudiantes, innovadores y líderes. Un año después de su último viaje cargando agua, Aminata regresó a Dori, no con contenedores vacíos, sino con una delegación de expertos en desarrollo internacional interesados en aprender del programa de agua rural de Burkina Faso. El centro de distribución donde una vez había esperado por horas aún estaba ocupado, pero las multitudes eran menores, compuestas principalmente por comunidades que aún esperaban su turno para instalaciones de pozos. Parada en el sitio donde había pasado tantas horas difíciles, Aminata reflexionó sobre los cambios profundos en su vida y su país. La niña que una vez había contado sus viajes por agua haciendo marcas en un poste de madera, ahora estaba documentando la transformación a través de una nación entera. Su teléfono vibró con un mensaje de la ingeniera Conate.
Nuevo sitio en Mali solicitando consulta. ¿Quieren replicar nuestro modelo? ¿Puedes unirte al equipo de evaluación el próximo mes? Aminata sonrió, mirando a través del paisaje que una vez pareció ofrecer solo limitaciones. Ahora veía posibilidades extendiéndose tan lejos como el horizonte. Su viaje de cargadora de agua a especialista en desarrollo encarnaba la transformación más amplia que la visión del presidente Traoré había desatado a través del África Occidental rural. Mientras se preparaba para abordar el vehículo que llevaría su delegación de vuelta a Ouagadougou, Aminata divisó a una niña acercándose al centro de distribución, con tenedores de plástico equilibrados expertamente en su cabeza. Por un momento vio a su yo anterior en esa zancada determinada. Pozos estaban llegando, los cambios se estaban extendiendo y a través del Sahel, el sonido de las plataformas de perforación estaba ahogando el ritmo ancestral de pies, caminando millas interminables por agua. La transformación estaba lejos de estar completa, pero era imparable, y Aminata estaría allí para documentar cada gota de progreso.